doctor Carlos Hurtado, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CESP, que esta semana alertó de insuficiencia en los ingresos públicos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Gracias por estar en el programa. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Gracias. Si te parece, comentemos un poco lo que analiza el CESP de las finanzas públicas al primer trimestre del año, que en términos generales tuvieron un buen desempeño, pero hay señales de preocupación. Sí, mira, en general, digamos, lo que estamos observando, y parte de esto sale en el reporte del CESP de esta semana, es que cuando uno ve digamos, las proporciones del producto, como proporciones del producto a los ingresos, al gasto, el mismo déficit, etcétera, o como lo presenta el reporte de Hacienda en comparación con lo que tenían programado para el primer trimestre, pues se puede como que tomar una fotografía en donde las finanzas públicas se ven bien. Pero el punto que tratamos de hacer es que este es un enfoque bastante estático, ¿no? Es decir, es como cuando uno ve a una persona que se le puede ver bien en una fotografía, pero el tipo está en declive, ¿no? Por alguna condición de salud. Es un poco el símil que se me ocurre hacer en este momento. Entonces, lo que hicimos nosotros fue una comparación de ver los principales rubros de las finanzas públicas y cómo crecieron, por ejemplo, los ingresos, cómo creció el gasto, etcétera, en el año completo 2022 contra 2021. Y se ve, bueno, se ven algunas cosas bastante favorables. O bueno, digamos, sin calificarlas, se ve un panorama, ¿no? Entonces, por decirte algo, los ingresos totales en 2022 contra 2021 crecieron en 11%. Ese es el año completo, 22 contra 21. Pero si tomas el año comprendido entre abril de 2022 y marzo de 2023 y haces la misma comparación con los 12 meses precedentes, resulta que el crecimiento es 0.4%. Y un poco eso pasa con los ingresos no petroleros y todos los ingresos relevantes, ¿no? El ISR, el IVA, en fin, con todos. Y eso es lo que nosotros interpretamos, que dada la disponibilidad de cifras, esto es muy importante porque lo que sabemos ahorita es el primer trimestre, dada la información del primer trimestre, sí se nota un deterioro en la disponibilidad de ingresos. Pero hay más análisis que esto. Esto es lo que pusimos en el reporte. Porque cuando uno ve cómo se comportan los ingresos, digamos, durante el sexenio pasado y pues la verdad es que los ingresos han crecido menos en este sexenio que en el pasado. ¿Y por qué? Bueno, pues por la pandemia y mil cosas. Pero el hecho es que el gasto ha crecido más que el sexenio pasado. Entonces, más allá de quién es la culpa, el tema que tiene que ver con la sostenibilidad es el problema que se avisora, la contingencia, es que los gastos están encarrilados en una trayectoria que es muy difícil de alterar, porque bajar el gasto público es, sobre todo el gasto público que ha privilegiado en este gobierno, que son transferencias a la gente, pues es muy difícil de un día para otro quitarlas, y sin embargo los ingresos pues no están creciendo como lo hacían antes. Y esa es la fuente de la insostenibilidad que falta más información para ver si se materializa, pero sí se ven algunos presagios al respecto. ¿Consideras esta debilidad que se advierte en los ingresos ya empieza a reflejarse en la evolución del gasto público? Si vemos el gasto programable, el que corresponde al Poder Ejecutivo, quedó muy por debajo de lo programado para el trimestre. ¿Se puede atribuir a la estacionalidad con que se ejerce el gasto o esto ya pudiera hablar de subejercicios? Sí, bueno, a ver, los subejercicios son un poco endógenos, o sea, son un poco, ¿cómo te diré? Por decirlo así, es culpa de la propia programación del gobierno. Porque cuando aprueba el gasto, el Congreso aprueba el gasto para todo el año. Y el gobierno, posteriormente a la aprobación, dice, bueno, esto es como yo espero que vaya
evolucionando el gasto a lo largo del año. Entonces, si ahorita el gasto es menor a lo programado, ¿verdad? Pues puede decirse que hay un subejercicio, disculpa, pero es un subejercicio un poco generado por el propio gobierno. O sea, no sabemos si es incapacidad de gastar, que eso es lo que, digamos, lo que a veces es malo de un subejercicio, o es que el programa no estaba muy bien hecho. Y esto digo, hay que decirlo, sucede a cada rato, ¿no? Sí, yo tengo cierta experiencia personal en eso y sucede, ¿no? Que uno pues no le atina a cómo va a estar en el primer trimestre el gasto, y resulta que fue menor y luego los legisladores dicen que está uno haciéndose tonto con el gasto, ¿no? Y no necesariamente es eso, no necesariamente. Entonces, no sé, pero sí se nota una desaceleración en el gasto, ¿eh? Importante en el primer trimestre. Vamos a ver cuánto dura esto. El otro tema es el costo financiero de la deuda, ¿no? Que superó lo previsto debido a las mayores tasas de interés observadas en el mundo y también en México. ¿Más presión para las finanzas públicas? Sí, y ahí no pasa lo que yo estaba comentando con el resto del gasto. Es decir, normalmente el costo de la financiera es mucho más predecible, ¿verdad? Y es más predecible, sobre todo yo creo en México, porque fíjate que el periodo de maduración en promedio de la deuda en México es muy alto, son como 8 años. O sea, para que se le dé la vuelta a toda la deuda con refinanciamientos, es muy largo, son 8 años, que es un trabajo magnífico que se ha hecho en los últimos 10, 15 años, incluidos los de este gobierno, ¿no? Que se ha mantenido muy alto este periodo de maduración de la deuda. Entonces, pues uno sabe más o menos cómo está la tasa de interés, cuáles emisiones hay que hacer para irle dando vuelta a la deuda que se va venciendo, y entonces los técnicos de Hacienda, que son muy buenos, pues lo pueden predecir. Ahora, este año yo creo que sí nos sorprendió mucho la inflación y las tasas nominales de interés, y por eso se está subiendo mucho el costo de la deuda. Nuevamente, yo creo que esto no es culpa de nadie, pero añade al tema de la insostenibilidad. Sin duda. Finalmente, Carlos, el CESP llama la atención sobre el gasto en los proyectos insignia del gobierno, donde la información de los recursos erogados es irregular o incluso inexistente, ¿no? Bueno, sí, porque en el caso de la refinería de Dos Bocas, pues resulta que son gastos confidenciales, ¿no? Y parte de eso me parece también pasó con el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Con esto que está involucrado el ejército, etcétera. Y ya por eso, por no sé qué razón, se hacen por razones de seguridad nacional, que no veo yo que tenga que ver un aeropuerto civil o una refinería con seguridad nacional, pero se hicieron así. Y eso lo que pasa, Víctor, es que reduce la transparencia, ¿no? Y yo creo que hay mucho de esto en las obras insignia del gobierno, muchas asignaciones sin concurso, no sabemos exactamente a quién o a quiénes o bajo qué criterios, ¿verdad? Y creo que esto daña el tema de la transparencia. Y normalmente yo, como lo oigo en los medios, con ustedes y con otros medios, todos muy respetables, pero esto se ve desde el punto de vista político, ¿no? El tema de la transparencia. Pero yo, con eso concluimos el análisis de esta semana, señalando que el tema de la transparencia también tiene un aspecto que directamente relacionado a las buenas prácticas presupuestarias. Es decir, no es nada más por una dádiva, por una concesión que sea, a ver, vamos a ver, ser transparentes para que la población sepa y que estén todos enterados, sino que es parte ya de las buenas prácticas ya regularizadas en las democracias modernas, ¿no? En donde hay transparencia para que la población pueda ver en dónde se fueron los recursos, para que los congresos puedan monitorear mejor cómo van, para que las auditorías puedan conducirse adecuadamente. Y el ataque que vemos sobre el Instituto Nacional de Transparencia, pues es fácilmente relacionable con esta opacidad que vemos en cómo se va gastando el dinero en las obras públicas preferidas del gobierno.
De acuerdo. Carlos Hurtado, director del CESP, te agradezco mucho la oportunidad de analizar esta tarde los datos del informe hacendario al primer trimestre del año. Que estés muy bien. Saludos. Yo también, y te agradezco a ti la oportunidad de explicar los puntos que tenemos en el CESP al respecto de esto.